Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de la masculinidad bíblica. Y hoy vamos a estudiar un texto, un versículo, en el capítulo 3 de 1 Pedro. Me gustaría que abran ahí sus Biblias. Hemos estudiado con Hugo Menzel hace 2 domingos atrás, desde el versículo 1 al 6, en donde habló de las mujeres, de las esposas, y hoy vamos a dirigirnos a los esposos en el versículo 7 de la primera carta del apóstol, en el capítulo 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Queremos estudiar este texto y entender lo que tu palabra dice esta mañana para nosotros los maridos. Te agradecemos por la oportunidad y porque podemos abrir tu palabra y exponernos a ella. Gracias, Señor, por esta gran misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título del sermón de esta mañana con respecto al texto dice: maridos, vivamos comprendiendo a nuestras esposas. Maridos, vivamos comprendiendo a nuestras esposas. Y la gran pregunta es: ¿cómo se puede vivir comprendiendo a nuestras esposas? Y el texto nos da tres puntos importantes que dice el versículo 7. En primer lugar, dándoles a ellas el honor como a vaso más frágil. También porque ellas son coherederas de la gracia de la vida, y hay una razón fundamental para que nuestras oraciones de los varones lleguen al Señor sin obstáculos. Dice, ¿cómo se puede vivir comprendiendo a nuestras esposas? Es la gran pregunta. Bueno, según el texto tenemos 3 puntos fundamentales. En primer lugar, dándoles el honor a ellas como a vaso más frágil. En segundo lugar, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Y en tercer lugar, la razón de por qué tenemos que hacer esto es para que las oraciones de los maridos lleguen hasta Dios sin obstáculos. Bueno, vamos a desarrollar el primer punto, que es dándoles el honor como a vaso más frágil. Dice el texto: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Es interesante para entender este pasaje de la Escritura y para entender lo que habló Hugo de las mujeres del versículo 1 al 6, entender el propósito de la carta del apóstol Pedro. ¿Por qué escribió esta carta? Bueno, el propósito del apóstol Pedro al escribir la primera carta era animar a creyentes que estaban siendo perseguidos en el norte de Asia Menor. Y ahí están los países, las ciudades, en el versículo 1 de ustedes tienen en su Biblia. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los que están perseguidos, a los que fueron sacados de su patria, de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En estas ciudades habían cristianos que estaban siendo perseguidos por su fe, y Pedro les escribe, les anima a causa de su fe cristiana, y que les dice que no se sorprenda de las pruebas que vienen a ellos, de las persecuciones. Les anima Pedro a vivir de manera santa, en vista de que ellos son receptores de las grandes misericordias de Dios como creyentes. Están siendo perseguidos, le dice Pedro, pero ustedes son creyentes. Ustedes tienen la gracia de Dios. Esta carta del apóstol Pedro se distingue por un llamado a todos los creyentes, hombres y mujeres, escuchen, a sufrir haciendo el bien. A sufrir haciendo el bien. Parece ser que cuando hacemos el bien siempre lo hacemos y que no pasa nada, que está todo bien. No. A veces cuando hacemos el bien
sufrimos. Y pone el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo como el máximo ejemplo, como quien murió por pecados que él nunca cometió. Ese es su máximo ejemplo del apóstol Pedro. Pone al Señor Jesucristo como el ejemplo de quien murió por pecados que nunca cometió. Eso no es lo demás. Jesucristo, dice la Biblia por Jesucristo, que nunca cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Sin embargo, él murió, sufrió, padeció. Para ese fin, Pedro les recordó a ellos, en primer lugar, la decisión de fe que tomaron y la esperanza segura de la herencia celestial. Hay una esperanza para los cristianos de una herencia celestial. Les delineó los privilegios y las bendiciones de conocer a Cristo. Privilegio y las bendiciones de conocer a Cristo. Además, el apóstol les dio instrucciones sobre cómo comportarse en un mundo malo y hostil. Y les señaló el ejemplo del padecimiento de Cristo, que se vivió en aquella época y que vivimos los creyentes ahora. Vivimos en un mundo malo y hostil. Si ustedes leen en la primera carta ahí, en el capítulo 2, versículo 12, vamos a manejar mucho la carta de Primera Pedro ahí. En el versículo 12 del capítulo 2 dice algo interesante. Pedro les dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los inconversos, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día que Cristo venga. ¿Cómo? Al considerar vuestras buenas obras. Evidentemente, y sin duda esto habla del testimonio cristiano. Mucha gente dice que nosotros somos malhechores. Y está bien. Pero cuando venga Cristo, ellos se van a dar cuenta de vuestras buenas obras y van a glorificar a Cristo, viendo que nosotros obramos de buena manera. Y el capítulo 4, versículo 16 dice algo interesante. Si alguno de nosotros padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Vuelvo a leer. Pero si alguno padece o sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Hemos estudiado este domingo la feminidad bíblica y ahora la masculinidad bíblica. Y Pedro apela a la santidad del matrimonio como una herramienta de Dios para que muchos gentiles conozcan al Señor por medio del testimonio del matrimonio que representa al mismo evangelio. Concepto largo voy a leer. Pedro se vale de matrimonios cristianos y les dice a las mujeres cómo deben comportarse, sujetándose a su marido, y ahora a los hombres le dicen, maridos, vivan sabiamente con sus esposas. De manera que Pedro apela al matrimonio cristiano para que muestre el evangelio a este mundo malo y hostil. Todos los que estamos casados en este lugar estamos comprometidos con Dios de mostrar un testimonio de parte de Dios para que la gente vea el evangelio. Mucha gente no verá la Biblia, dice un gran hombre de Dios, pero leerán tu vida, leerán tu matrimonio y conocerán el evangelio. Ustedes ven que Pedro habló en primer lugar a los criados de cómo deben mantenerse, y leyó Eduardo, aún a los difíciles de soportar, dice el apóstol Pedro. ¿Cómo tienen que vivir los criados? Luego se habló a la mujer del capítulo 3, 1 al 6, y su función dentro del matrimonio. Y ahora en el versículo 7 se dirige a los hombres y su conducta como marido dentro del matrimonio. El matrimonio cristiano debería brillar en medio de este mundo oscuro y sin esperanza. Y como dice Pedro, de los que murmuren de nosotros como de malhechores, los inconversos, vean que nuestros matrimonios son distintos a los del mundo. Eso está queriendo Pedro. Y glorifiquen a Dios por ello. Pedro quería que su audiencia o sus lectores, la gente que estaba siendo perseguidas,
vivieran de manera triunfal en medio de la hostilidad del mundo en que vivían. Fíjese, en aquella época reinaba el emperador romano Nerón. Y ustedes saben que él mandó sacrificar vivo a los cristianos con fuego para utilizar para su alumbrado público, haciendo sus fiestas. Los cristianos estaban experimentando persecución a causa de su fe en Cristo. Y aún así ellos no debían abandonar la esperanza sin amargarse, sin perder la fe en Cristo y sin olvidar su segunda venida. Someteos a toda institución humana, honrad al rey, dice. Al emperador honren, Nerón, pero no os persigue, honrenle. Sométanse a toda institución humana. Está caro el combustible. Dios gobierna. Dios sabe. Él reina. Él no está acostado una siesta durmiendo, no sabiendo a los cristianos qué les pasa. Ni aquella época cuando estaban siendo perseguidos, ni esta época en que estamos probablemente sufriendo como cristianos. Por eso dice Pedro, voy a leer 1 Pedro 2:3, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. En un superior sujetate. Es la voluntad de Dios. Es cómo Dios va a utilizar al creyente para brillar en este mundo oscuro y sin esperanza. Tiene que haber un remanente de Dios para que Dios utilice. Ojalá que la Iglesia Virgen de la Gracia y todos sus miembros sean utilizados como remanente para que el mundo vea algo diferente hoy. Capítulo 2, versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, ya leyó Eduardo, que haciendo bien, escuchen, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estamos viviendo días muy difíciles en este mundo. Casi no hay quien no se queje en este mundo, aún creyentes. Y aunque no creamos y no veamos, los inconversos nos observan para ver si vivimos lo que creemos. Voy a leer de nuevo. Escuchen. Estamos viviendo días muy difíciles. Di un ejemplo nomás del tema del combustible. Hay muchas cosas más. Este mundo está revuelto, está confundido, como siempre, y aunque no creamos nosotros y no veamos, los gentiles o los inconversos nos observan para ver si vivimos lo que creemos. Al obedecer la palabra de Dios, a pesar del antagonismo y las injusticias del mundo, las vidas cristianas testificarán de la verdad del Evangelio. La gente sabe, la gente se da cuenta que hay diferencia. Por eso Pedro anima a sus lectores a hacer el bien aunque sufran, para testimonio de la gloria de Dios. Ahí en 1 Pedro 2:20 al 21 dice, Abraham, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si vos te vas a hacer una manifestación y la atropellás a un policía que Dios puso para mantener el orden y te pegan, ¿qué gloria hay en eso? Ahora, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ya están teniendo la idea más o menos de que las mujeres cómo tenían que las mujeres someterse, por qué, y también por qué los maridos debemos dar estas cosas a las mujeres, a nuestras esposas. ...21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Vos fuiste llamado para sufrir haciendo el bien. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pisada. Cristo padeció, dejó su pisada, la misma cosa los cristianos, tenemos que llevar esa pisada. Si el maestro recorrió eso,
pisó y dejó, porque los discípulos no tendrían que hacerlo. Los discípulos tendrían que hacer, los creyentes teníamos que hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Por eso en 1 Pedro 4, 15 y 16 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. 1 Pedro 4, 15 y 16 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Si sufrí por esto está bien. Mereces o merecemos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence de ello, sino glorifica a Dios por ello. Escuchen algo, hermanos. Lastimosamente, el evangelio moderno que escuchamos hoy está sumamente distorsionado de la verdad y de lo que el hombre necesita y de lo que el evangelio ofrece. El evangelio de hoy ofrece prosperidad y nada de sufrimiento. No es lo que Cristo dice. Hoy el hombre va a hacer todo lo posible para no sufrir. Se predica un evangelio del placer, en donde tiene que Dios darte todos tus gustos y lo que vos le pidas. Como un mesero. Dios, por favor, una mirinda, un emparedado, una hamburguesa, por favor, Dios. Yo quiero. Ese evangelio se predica hoy. Eso no es el evangelio de la Biblia. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras sufrió haciendo el bien. Murió por nosotros. Este es un evangelio que se predica hoy, está centrado en el hombre y no en Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. ¿Qué les parece? Todo aquel que quiera vivir santamente su vida padecerá persecución. Eso dice la palabra de Dios. En ese contexto, Pedro habla a los cristianos que están padeciendo, siendo perseguidos, animándoles que sigan dando testimonio. El Señor viene, glorificando a Dios, cada uno desde la posición que Dios le dio. Esposa, si sos esposa, haz lo que Dios te dice, y si sos marido, haz lo que Dios te dice. Si sos soltero y no te vas a casar, haz lo que Dios te dice. Lo mismo las solteras. En 1 Pedro 1, 6, 7, les anima y les dice en la carta, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, diversos colores de pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Cristo venga, lo que Pedro desea que los cristianos estemos dando testimonio, aunque estemos pasando por pruebas. Las pruebas tienen mucho que ver en la vida del cristiano. Estamos siendo probados siempre. Ahora, después de este contexto, vamos a empezar a estudiar nuestro texto. Para que tengan esta entrada, para que entiendan por qué, cuando habrán escuchado a las mujeres lo que dice de sujetarse a su marido, es difícil, por supuesto que sí. Y también a los varones. Les va a decir algo que es difícil, por supuesto que sí. Pero tenemos que hacer, haciendo el bien, sufriendo, aunque suframos. De eso se trata. Vamos a leer nuestro texto, 1 Pedro 3, 7a. En la parte A dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Es interesante la nueva versión internacional cómo traduce esta versión y dice un poco más. Dice así, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Se entiende un poco más, ¿verdad?, en esta nueva versión internacional. Voy a leer de nuevo porque es muy interesante. De igual manera dice, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal,
tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esta palabra sabiamente, es interesante que la Reina Valera traduce sabiamente la palabra gnosis, que acá se lee, pero significa conocimiento. La Reina Valera dice, la nueva versión traduce sean comprensivos. Y la Reina Valera dice sabiamente anden con sus esposas. Bueno, esta sabiamente en el texto original está gnosis, que significa conocimiento, de conocer a la mujer. Es el resultado psicológico, mental, de la percepción, el aprendizaje y el razonamiento. Yo trato de entenderle a la mujer, a una mujer, ¿qué piensa ellas? ¿Cómo son ellas? A uno diría, bueno, es difícil, ¿verdad? Pero a nosotros nos llama que para vivir con ellas tenemos que entender, comprender y conocer una mujer. Pedro exhorta a los maridos cristianos a cohabitar, vocablo que incluye todos los aspectos físicos, psíquicos y espirituales de la vida cotidiana de la mujer. Dice comprensivamente. Significa según conocimiento, es decir, con la prudencia y comprensión basada en un buen conocimiento del carácter peculiar de la mujer. Pero se sabe, hermanos, que cuando estábamos de novio, los que estamos aquí, no nos hemos formado bien, ni no nos prepararon para conocer estas cosas. Incluso muchas personas rehuyen a una buena preparación prematrimonial para saber en qué empresas se están metiendo. Es llamativo que para ser un profesional de cualquier oficio tuvimos que someternos por lo menos a 5 años de universidad, posgrado y otras especializaciones para llevar a cabo una carrera que hemos elegido. Pero la gran mayoría de los varones nos hemos casado porque nos atrajeron otras cosas más superficiales y pasajeras de una mujer, no las que permanecen. O sea, no nos hemos dado el tiempo para estudiar, o nuestros padres, por hablar de mí, porque no viví con mi padre, no me preparó para decir, bueno, ¿cómo tratarle a una mujer cuando te cases? Así piensa una mujer, así es una mujer, te vas a encargar de la mujer, prepárate. La estabilidad y permanencia de la relación conyugal exige conocimiento mutuo de la pareja. No solo sentimientos y emociones, que son muy fuertes, que con el tiempo pasan. Es interesante después de tanto tiempo que ya no le tratamos a nuestra esposa como le tratábamos cuando éramos novios. Esas emociones pasaron. Pero no nos hemos preparado para lo que viene después. Ni qué decir que los casados de hace mucho tiempo sabemos cómo cuando el pecado como resultado del viejo hombre actúa en nuestros corazones, y necesitamos saber cuando actúa qué hacer con el pecado, especialmente cuando estamos casados, porque en la vida matrimonial salen después muchas cosas y existen los conflictos. Pero tenemos que saber nosotros cómo el pecado actúa en nosotros. Si no actúa el pecado, nunca nos pelearíamos con nuestras parejas, pero actúa el pecado. El remanente, el viejo hombre, está en nuestras vidas. Tenemos que manejar quiénes somos. Tenemos que dejar llegar a decir que somos el primero de los pecadores, como dijo Pablo. El primer problema soy yo, dijo Pablo. Bueno, los hombres deben ser sensibles y tener en cuenta las necesidades físicas, emocionales y espirituales de sus esposas. El apóstol Pedro
exhorta a los maridos creyentes, así como ha pedido a las esposas a estar sujetas a su marido. Por eso dice, asimismo, empieza, o Pedro dice, vosotros maridos igualmente, dice en el versículo 7, de la misma manera, vivan comprendiendo a sus esposas, y a veces eso lleva consigo sufrimiento. Si vas a hacer bien como cristiano, vas a padecer. 1 Corintios 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. El hermano que predicó de la mujer a veces decía que hay maridos que a veces es difícil de soportar. Y también, maridos, hay mujeres que son difíciles de soportar. Pero tenemos que hacerlo. Recordándonos del maestro, del ejemplo máximo del apóstol Pedro, Jesucristo, quien dejó sus pisadas. Quiero leer los pensamientos paganos que había. No van a creer ustedes de los pensamientos que había de la mujer antiguamente. Muchos filósofos, moralistas y maestros judíos se quejaban de la debilidad moral. ¿Por qué Pedro escribe esto como judío? Porque él sabía cómo el mundo antiguo pensaba de las mujeres. Y leo, muchos filósofos, moralistas y maestros judíos se quejaban de la debilidad moral e intelectual de las mujeres. Algunos hacen referencia a la debilidad de sus cuerpos. Las mujeres fueron siempre relegadas a posiciones de poco estatus en el mundo antiguo. Mujer nomás, entonces, déjale hacia ahí. Una carta escrita en el año 1 a.C. por un hombre llamado Hilarión a su esposa Alice, dice así, saludos cordiales, mira que todavía seguimos aquí en Egipto, Alejandría. No te preocupes si al regresar todos los demás yo quedo en Alejandría. Te ruego y encarezco que cuides del niño pequeño y tan pronto reciba el salario, te lo enviaré. En caso de que hayas tenido suerte y estés preparando otro hijo, si es varón, déjale vivir. Si es una niña, déjala expuesta a los elementos. Esto decía un hombre de una mujer. Esto leyó Richard y vuelvo a repetir. Una oración rabínica judía decía, rezaba así todos los días. Bendito eres, oh Señor Dios, porque nos has hecho gentil, esclavo o mujer. Este es el mundo antiguo. Yo creo que ninguna de las mujeres quisiera vivir en esa época. Pero así se pensaba. Inclusive, el tradicional sistema legal romano simplemente daba por hecho su debilidad e incapacidad para tomar por ellas mismas buenas decisiones, imagínense. No creían en la inteligencia de una mujer. Mucho de esto se debía a la influencia de Aristóteles, un gran filósofo recordado hasta hoy, quien argumentaba que las mujeres por naturaleza eran inferiores a los hombres en todo sentido, excepto sexualmente. Estos son conceptos paganos de la mujer, hermanos. Conceptos paganos. El Evangelio ha colocado a la mujer en la posición que siempre Dios quiso. El pecado del corazón del hombre ha denigrado a la mujer lastimosamente. Importante, Pedro quiere que los maridos amen a sus esposas cristianamente. Es decir, nosotros los esposos debemos vivir con nuestras esposas según el conocimiento cristiano. No puedo dejar de leer lo que dice Efesios capítulo 5, 25, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De paso, tenemos que recordarnos del Evangelio, que si estamos sentados acá y somos creyentes, formamos parte de la iglesia de Cristo, es porque Cristo nos amó a nosotros y se entregó por nosotros hasta la muerte. Él murió para que tengamos vida eterna y no hay mérito en nosotros. El versículo 28 del capítulo 5 de Efesios dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos o a sus mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muchas personas o muchos varones hoy se han bañado, se han perfumado para venir acá esta mañana.
Bueno, asimismo dice que tenemos que tratar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Ahora, esto está en un contexto interesante. Cuando Pablo empieza a hablar a la iglesia de Éfeso y le habla de la sujeción unos con otros, le habla de la sujeción de la esposa, le habla de la sujeción de los esclavos, le habla de la sujeción de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y los padres a los hijos, está hablando de un contexto interesante que dice, voy a leer en Efesios, no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, que significa ser llenos de la palabra de Dios. Si no, es difícil hacer esto que nos pide la Biblia. Y Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Nos pide que seamos llenos de la palabra. Aunque tengamos las buenas, escúchenme hermanos y hermanas, aunque tengamos las buenas intenciones de tratar correctamente, o a los hermanos, en este caso a nuestras esposas, con nuestras propias fuerzas y la ayuda de nuestro carácter, porque hemos sido personas bien educadas, ¿por cuánto tiempo lo podemos hacer sin la ayuda de Dios? La moral y la educación no son herramientas para luchar contra el pecado diariamente. Son para saber lo que no tenemos que hacer, pero no nos ayuda para obrar correctamente como Dios quiere. O si no, las personas educadas no maltratarían a su esposa. Sin embargo, en todo estrato social existe el maltrato a las mujeres. Esto de amar a nuestras esposas no es producto de la moral que podamos tener, sino tiene que ver el poder en el Espíritu Santo o estar lleno de su palabra y con el conocimiento profundo de lo que Dios quiere para los cristianos. Según el apóstol Pedro, una esposa necesita ser comprendida. Una esposa es digna de recibir honor de parte de su marido. Una esposa es un vaso más frágil que su marido. Una esposa es una coheredera de la gracia de la vida. Estar en comunión con ellas, escuchen bien, estar en comunión con ellas hace que nuestras oraciones lleguen a destino, a Dios. La pregunta es, ¿cómo vamos a lograr los varones todo esto sin la ayuda del Espíritu Santo? Imposible. Sin Biblia es imposible. Sabemos que cuando estamos casados, como es el título de un libro, somos dos pecadores que han dicho acepto, implica que la pareja se pasará toda la vida sacrificándose mutuamente. El que se casa tiene que saber, y los casados sabemos ya, que estar casado implica pasar toda la vida sacrificándonos mutuamente. Todos los días, toda la vida. Entonces yo creo que ningún casado o casada que estamos acá esté dispuesto a afirmar que sujetarse al marido es cosa fácil, ni el marido diga que tratarle bien a la esposa con respeto sea pan comido. Todos sabemos. Pero la esposa y el esposo, según Pedro, deben entender que el cristiano, el verdadero discípulo, aquel que sigue a Cristo, es una persona que está llamada a hacer el bien aunque sufra. Dice 1 Pedro 2:20, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Vuelvo a leer. Mas si haciendo lo bueno y sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Jesucristo es el máximo ejemplo que podamos tener porque Él murió por pecados, repito, que Él nunca cometió ningún pecado. Por eso el honor a la esposa forma parte de la necesidad que debemos darle. Honor tiene que ver con el valor que le damos a la mujer y que pueda recibir alabanzas de parte de nosotros como maridos. ¿Es difícil? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Qué significa dando honor a la mujer como a vaso más frágil? Evidentemente la palabra vaso está hablando del sujeto de la persona.
Pero de la mujer dice que es un vaso más frágil. Un esposo creyente debe también ser caballeroso con su esposa, entendiendo que ella es un vaso más frágil porque es mujer. Muchos de los hombres que estamos casados no hemos tenido una imagen positiva de verdaderos hombres como nuestros padres. Muy pocos realmente acá. No hemos sido educados en esa área y no sabemos cómo tratar y cuidar a una mujer. Y como dije hace rato, ni muchos de nosotros tuvimos padres para aprender cómo hacerlo. Pero por la misericordia de Dios, los creyentes hemos conocido al Señor. No tenemos excusa, tenemos su palabra. Y acá está escrito la forma como debemos tratar a una esposa. Contamos con la guía y con la ayuda del Señor. La frase más frágil no significa que la esposa sea intrínsecamente más débil en carácter o intelecto que su esposo. No está diciendo eso. Vaso más frágil para los traductores de la Reina Valera tampoco significa que las mujeres sean espiritualmente inferiores a los hombres. Como un vaso más frágil se refiere a la estructura física de la mujer, no a lo espiritual ni a lo intelectual. Por lo tanto, el ser más fuerte de los dos cónyuges es el esposo que debe llevar la carga más pesada, proteger a la esposa y mantenerla según sus necesidades. Es el hombre el encargado de llavear toda la casa y si hay ruido salir él y no la mujer. Cuando hay ruido afuera, ¿quién sale? A salir vos. Me acuerdo que un muchacho recién casado, recién se casó y cuando íbamos reunión en su casa o estábamos por ahí, él empezaba golpeando a su esposa acá en el brazo. Le dejaba todo moretón acá. Y una vez parece que le dijo a su esposa, déjate hacer esas cosas. Y así enfrente de las personas. Vaso más frágil, le pegaba acá en el brazo, jugando así, jugando. Claro que jugando, ¿verdad? Pero no se da cuenta, parece que tenía un tic nervioso que le pegaba a su esposa así. Vaso más frágil. Un vaso más frágil se puede romper. Es débil, físicamente. Ni a mí no me gusta que me den así. ¿Qué sería una mujer? Y a su esposa. Aunque el esposo firma su autoridad, al mismo tiempo, honra, mantiene y ama a su mujer. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esta es una orden. El verbo amar está en un modo imperativo, entonces no tenemos alternativa. Amad. Si no haces, es un pecado. Y esta palabra ásperos, pikraino, da la idea de ser un amargado. Está diciendo, maridos, no sean amargados con sus esposas. Primera Tesalonicenses 4:4 dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En santidad tu esposa, preocúpate por el bienestar espiritual de tu esposa. Llévala a las reuniones donde se predica la palabra de Dios. Abrí la Biblia en la semana con tu esposa y tus hijos. En santidad y honor. El doctor Drescher, en su libro 7 cosas que necesitan los hijos, dice, y anoté solamente 2 puntos interesantes, escuchen. Dice él, hay más probabilidades de encontrar una esposa y unos hijos rebeldes en el hogar de un hombre que no sabe cómo mantener amorosamente a su familia. Él dice así, hay más probabilidades de encontrar una esposa y unos hijos rebeldes en el hogar de un hombre que no sabe cómo mantener amorosamente a su familia. El otro punto dice, el hijo de un esposo falto de amor aprenderá probablemente muchas de las maneras impropias de tratar a su futura esposa, tomando ejemplo de su padre. El que no ama a su cónyuge
Le es imposible guardar sus problemas para sí mismo y está destinado a afectar las relaciones futuras de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Los padres no deberían involucrar a los hijos en sus problemas conyugales, y es lo que más hay. Por eso los hijos tienen amargura contra los padres después, porque los padres le han involucrado a los hijos en sus problemas conyugales. Estuve viendo una estadística en el Paraguay de maltrato de mujeres y datos de la Fiscalía señalan que en el 2021 se registraron 11 causas de feminicidio en Paraguay y en tanto que 134 mujeres fueron víctimas desde el 2018 en Paraguay. Mencionaron que en el 2018 hubo 50 víctimas de feminicidio, en el 2019 un total de 37 y en el 2020 36 víctimas, mientras que en el 2021 hasta la fecha se registraron 11 casos, como leí al principio. No vamos a analizar las causas de estos feminicidios. Sin embargo, es este mundo en donde se vive, acá en Paraguay, y estamos viviendo en un mundo hostil, en donde se promueve la autosatisfacción y el egocentrismo en todos los órdenes. Esta lista que voy a leerles otra vez, de un libro que se llama El gozo de un amor comprometido, de Gary Smalley, dice algo interesante sobre nuestras esposas, los maridos. Tu esposa necesita sentir que es muy valiosa para vos. Escuchen. Más importante que tu madre, tus hijos, tus amigos, tu secretaria y tu trabajo. Voy a leer de nuevo. Tu esposa necesita sentir que es muy valiosa para vos, más importante que tu madre, tus hijos, tus amigos, tu secretaria y tu trabajo. Ella precisa conocer que estás dispuesto a compartir un momento íntimo de consuelo con ella, sin pedir explicaciones o dar sermones. Tu esposa necesita de tu hombro y no de tu lengua. Muchas veces nosotros estamos para dar sermones a las mujeres. Sermones, sermones, sermones. Necesita más nuestro hombro a veces, llevar la carga. Ella necesita una comunicación abierta y sin obstáculos contigo. Muy fácil para mujer, para hombre. Ya otra vez me habla de ese tema. Ya hablamos todo aquel tema. También tiene necesidad de ser alabada de tal manera que pueda sentirse una parte valiosa de tu vida. Precisa experimentar libertad para ayudarte sin temor a que haya represalias o ira de tu parte. Necesita conocer que la defenderás y protegerás, especialmente de la suegra. Tiene necesidad de saber que su opinión es tan valiosa que tratarás las decisiones con ella y actuarás únicamente después de evaluar cuidadosamente su consejo. Tu esposa precisa que seas me liquidó. Tu esposa precisa que seas la clase de hombre a quien tu hijo puede seguir porque eres un líder y con quien a tu hija le gustaría casarse. Este es alto. Esta vara es altísima. Paul Washer escribió algo interesante, enviaron algo en el WhatsApp que me gustó. ¿Quieres saber si un hombre es siervo de Dios? Se pregunta él. Vea cómo trata a su mujer. Para resumir este punto, hermanos, nuestro sermón, desde el primer punto, consiste en vosotros maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Les garantizo que vivir con una mujer sabiamente no va a ocurrir como producto del azar. Esto no sale así nomás. Esto es contra nuestra naturaleza pecaminosa hacerlo. Los maridos necesitamos entender y vivir con nuestras esposas comprendiéndolas. Requiere esfuerzo y compromiso. Y por sobre todo entender que debemos hacer el bien sufriendo, por más que nos parezca injusto. Si pensás que es injusto, pensá en Cristo, que murió por tu pecado que Él no cometió. Y a veces hablamos con personas y nos dicen, es injusto esto. Sí, está bien, pero mirá a Cristo.
Vos sos pecador. Cristo es sin pecado y Él murió por tu pecado. Dice 1 Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Por qué debemos tratar bien a nuestras esposas? Porque el segundo punto dice que ellas son coherederas de la gracia de la vida. Los esposos deben ser compañeros de sus esposas como coherederas de la gracia de la vida, lo que no se refiere a la vida eterna acá, sino a la amistad verdadera e íntima que solo pertenece a aquellos que son poseedores del regalo más precioso y bendecido en la vida, que es el matrimonio. Solamente un matrimonio cristiano que está en comunión con Dios puede vivir lo que es el matrimonio con todas las letras. Solamente sabemos que el matrimonio en el mundo está tan devaluado. Los que se van a casar siempre dicen, les comento a mis compañeros de trabajo, ¿para qué te vas a casar? Qué tonto que sos. Está devaluado. Pero los cristianos tenemos la posibilidad de vivir la vida cristiana porque conocemos a Cristo. La compañía íntima en el matrimonio, la bendición más rica de esta vida, era un concepto extraño para la cultura greco-romana de la época de Pedro. Por lo general, los esposos no estaban interesados en tener amistad con sus esposas y esperaban simplemente que ellas mantuvieran cuidada la casa y criaran los hijos, nada más, hasta ahí. Pedro califica el matrimonio como la gracia de la vida, que significa favor inmerecido. Esto, hermanos, refleja la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, que los dos son herederos del cielo. Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Y aquí aplica el pasaje que alguna vez estudiamos de Gálatas 3:28, que ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y este tercer punto que vamos a leer, vamos a estudiar, es la razón por la cual debemos hacer esto que estuvimos viendo todo ahí. ¿La razón cuál es? Para que nuestras oraciones de los varones lleguen al Señor sin obstáculos. ¿Quién de nosotros los varones no quiere tener oraciones contestadas en su vida? ¿Quién no quiere darse la vuelta y decir, esto yo pedí al Señor? Esto que somos ahora hemos pedido al Señor. Se está cumpliendo. Dice la Biblia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La oración contestada, escuchen hermanos, es la recompensa que Dios promete al esposo cariñoso y atento. Dice Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Habla de acuerdo, habla de pedir al Padre. Miremos lo que el salmista dice a una persona que no está en comunión con Dios. Póngale al marido ahí. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo tengo pecado, Dios no escucha mis oraciones. Dice Isaías, vuestros pecados han hecho división entre nosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Esto es sumamente importante. Los varones pueden ser hombres exitosos en sus empresas o en sus negocios, pero si en su casa no está bien la cosa, nunca será un hombre feliz o realizado, sino todo lo contrario. Tu casa tiene que estar bien, tenemos que estar bien con nuestras esposas. Eso significa éxito, no lo otro. Hemos visto varones exitosos en su trabajo, en lo que se dedican, pero en su casa no pasa nada. No está en comunión con su esposa.
El hogar es donde debería estar todo bien, con las esposas y luego con nuestros hijos por consecuencia. La advertencia es claramente dada. Si un esposo en Cristo no está cumpliendo sus responsabilidades para con su esposa, Dios quizá no le conteste sus oraciones. Incluso la oración aquí podría ser específicamente por la salvación de una esposa incrédula, porque el texto no limita a nada. Si tenés una esposa incrédula, ora por su salvación porque tu oración va a llegar al cielo sin estorbo. Ninguna amenaza divina más seria que esta podría darse a un creyente: la interrupción de todas las promesas de oraciones oídas y contestadas. De hecho, las oraciones de los varones, según estudiamos en 1 Timoteo 2:8, debe ser sin ira ni contienda, levantando manos santas, o sea, no teniendo nada que esconder, no teniendo nada bajo el poncho. Estoy bien con mi esposa, puedo pedir con fe. El Señor va a contestar. Y todo lo que pidieres al Padre, dice 1 Juan 14, 13 y 14, en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El corte de la bendición es gravísimo, lo que muestra cuán importante es el tierno cuidado que los esposos cristianos deben dar a sus compañeras de esta gracia de la vida. Tendríamos que atrever a preguntarnos los hombres esta mañana delante de Dios: ¿en qué situación nos encontramos con nuestras esposas? ¿Por qué no nos están saliendo las cosas? ¿Por qué estamos retrocediendo? ¿Por qué nos estamos estancando? ¿Por qué no estamos como si estuviéramos envueltos en algo? No sabemos qué pasa. Pregúntate cómo estás con tu esposa. ¿Dejó Dios de contestar mis oraciones? Dice 1 Pedro 3:12, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Un padre cristiano confiesa lo que no me gustaría que me pase a mí, pero nos va a pasar en general, porque la vida pasa rápido. Escuchen, esto un padre cristiano confiesa. Él dice así: todos en mi familia son mayores y los hijos se han ido. Pero si tuviera que hacer todas las cosas de nuevo, esto es lo que haría. Amaría más a mi esposa frente a mis hijos. Me reiría más con mis hijos, tanto de nuestros errores como por nuestras alegrías. Escucharía más, incluso al más pequeño de todos. Sería más honesto acerca de mis propias debilidades, sin aparentar jamás ser perfecto. Oraría de una forma diferente por mi familia. En lugar de apuntarles a ellos, lo haría más hacia mí. Haría más cosas al lado de mis hijos. Les animaría y elogiaría mucho más. Prestaría más atención a las cosas pequeñas, con mucho más actos y palabras de consideración. Por último, si tuviera la oportunidad de hacer todo de nuevo, hablaría sobre Dios de una manera más íntima con mi familia. Todas las cosas de la vida diaria que sucedieran en un día corriente, las usaría para dirigir sus mentes y corazones a Dios. Esto un padre confiesa. Que no nos pase esto, hermanos. Que cuando los hijos se vayan, nos dimos cuenta que tendríamos que hacer más. Hagámoslo ahora. Exige sacrificio, exige sufrimiento, pero tenemos que hacerlo. Concluyendo, hermanos, esta mañana hemos dado otro sermón sobre la masculinidad bíblica. Creo que al escuchar este tema, los varones casados necesitamos pedir al Señor que nos ayude a mejorar nuestra relación con nuestras esposas. Que estemos 0-0, que no haya nada en el tintero, que no haya rencor. Decirle a tu esposa: ¿qué tenés en mi contra? Vamos a arreglar acá, vamos a solucionar. Yo necesito crecer. Estoy estancado. Veo que estoy estancado. Yo necesito crecer. Y sí, es importante con nuestros hijos, que pronto se van.
Y a los varones que piensan casarse, entender qué implica ser un marido que el Señor desea. No que nosotros deseemos, que el Señor desea. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa mañana que nos has regalado. Tu palabra nos afecta, Señor. Debe afectarnos. Tu palabra nos insta a mejorar nuestra vida en relación con nuestra esposa. Todo puede ir bien, pero si no está bien en nuestra casa, está todo mal, Señor. Te agradecemos por tu bendita palabra. Es una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Especialmente para mi vida que he impartido desde enfrente. Te agradecemos, Señor, por todo. Oramos por los maridos, que decidamos a vivir en santidad en este mundo hostil y nos demos cuenta que el mundo y los vecinos miran qué tipo de matrimonio tenemos. Gracias por todo y por tu amor en el nombre de Cristo Jesús. Amén.